nos decía que hay 4 aspectos fundamentales que algunos tenemos en cuenta en mayor o en menor medida, y pues al estudiarlos nos daban como una serie de pistas o claves o preguntas muy fundamentales a la hora de hacerlo de manera efectiva. ¿Sí? No simplemente de pronto dar una valoración de bueno, regular, malo, sino hacer algo descriptivo, algo que ayude también a que el estudiante pueda generar autonomía y confianza en sí mismo. Entonces nos decía que cuando hacemos ese proceso de retroalimentación, que es permanente, no solo al final, siempre debemos tener en cuenta el clarificar, preguntar qué fue lo que de pronto los llevó a desarrollar determinada tarea de esa forma, ¿sí? Que no nos demos por sentado o que no creamos que el estudiante lo hizo erróneamente simplemente porque no prestó atención, sino que tratemos de buscar un poquito más de fondo, pues cuál fue la situación por la cual de pronto él lo hizo de esa manera. No quiero decir que siempre es porque esté algo mal, de hecho la retroalimentación se da en todos los casos, sino simplemente pues para que nosotros tengamos un poquito, como lo dice su término, de claridad sobre el proceso que llevó el estudiante. Asimismo, pues hacer la valoración, enfatizar sobre los puntos positivos del trabajo. No iniciar por esta ortografía está terrible, o esta operación está incorrecta, o este problema está mal analizado. Entonces, nosotros conocemos que siempre iniciamos por el aspecto positivo. Asimismo, pues va unido también ya el expresar inquietudes, entonces decirles en qué punto nosotros estamos preocupados, eh, que estamos queriendo que ellos de pronto analicen un poquito más en detalle, expresar nuestros pensamientos, que ellos también puedan decir sus puntos de vista, y finalmente pues hacer sugerencias para resolver los problemas, y concretamente pues que se haga de manera conjunta pues un plan para poder llevar adelante de la mejor manera ese aprendizaje. ¿Vale? Entonces ese sería como un, una visión así general de eso que habíamos comentado, como para tratar de aterrizar un poquito más la sesión del día de hoy. Bueno, luego de eso, entonces, tengamos en cuenta siempre durante nuestra reunión y conversación del día de hoy que el propósito como institución y como docentes profesionales es tener unos objetivos claros, conseguirlos y enriquecer permanentemente los aprendizajes, tanto de nosotros en nuestro quehacer pedagógico como el de nuestros estudiantes. Entonces, ustedes en las planeaciones, tanto de matemática como de lenguaje, en los diferentes proyectos, tienen en cuenta la incorporación de juegos. Y esto es supremamente valioso y motivador, porque gracias a esto logramos que los estudiantes pues como que sientan esa necesidad de avanzar porque tienen desafíos, tienen retos, no es algo plano o algo cuadriculado, simplemente de pronto de leer una información, resolver un ejercicio y ahí terminó todo. Entonces, sí quiero resaltar que en las planeaciones, en las guías, en los proyectos, en las secuencias que tuve la oportunidad de, de valorar en el ciclo 1, pues vi muchos de esos aspectos positivos y así quedaron consignados en la rúbrica de acompañamiento, que los profes que estuvieron interesados la recibieron a través del correo y que están en un vínculo de Drive. Para el momento que ustedes quieran retomarlo, pues ahí van a poder observar esa escalera de la retroalimentación de Wilson, ¿sí? Las preguntas que yo formulo de pronto para tratar de comprender un poquito más el por qué el enfoque del objetivo o el por qué se desarrolló de X o Y manera. También felicitar a los aspectos en los cuales considero que estuvieron fuertes, destacar pues las actividades bien seleccionadas, hacer también el proceso de sugerencias. Entonces,
para que no suene como tan de formalismo y de llenar formatos, porque pues obviamente eso hace parte de todos los programas, pero sí quiero hacerlo pues más de forma dialogada, que podamos conversar acerca de eso. ¿Listo? Entonces, así de manera breve, en esta ocasión quiero que me cuenten qué diferencia ustedes encuentran entre los juegos y la gamificación, o qué puntos en común tienen esos dos aspectos, el del juego y el de la gamificación. ¿Vale? Los que estén con la posibilidad de activar el micrófono y que ya estén un poquito más desocupaditos de los niños, por favor nos cuentan. ¿Vale? Entre características de gamificación y características de juego, para que vayamos haciendo ahí como un consenso respecto a nuestros conceptos, ¿vale? Voy a mirar por acá quiénes están bueno, mi profe Rocío, ¿nos escucha? Estoy mirando en participantes para preguntar. Sí, señora, mi profe, qué pena, me puede repetir la pregunta, que es que es que estamos en intermitencia con el internet, entonces no se alcanza a escuchar bien, por favor. Sí, señora. Entonces, si su merced nos puede compartir qué características se encuentra de similares o de diferentes entre el juego y la gamificación, o si considera que es lo mismo, bueno, escuchamos. Profe, son similares porque es el aprendizaje a través del juego. Ok, Entonces es donde en el aprendizaje se involucra el juego, se involucra la actividad dinámica para que sea más llamativo. bueno. Y Y la ramificación pues es algo electrónico, entonces es algo pues que llama más la atención y se presta para hacer algo más dinámico y creativo. Pues se considera. ok. Bueno, entonces estamos en la exploración de esos conceptos y ahorita pues vamos a ir comparándolo a la luz de algunos aportes para que vayamos complementando de pronto también esa parte. Bueno, y mi profe Sergio, ¿qué nos puede compartir al respecto de juegos y de gamificación? Compañero Sergio. No, creo que no está en este momento. Mi profe Liliana, bienvenida. Liliana y Nubia. Los perdimos. Bueno, profe, si quiere yo aporto, pues no es gran aporte, ¿Cómo que pero como que no, está profe? muy. Obvio que todo suma. Yo creo, profe, que ambas buscan como llamar la atención del niño, como ¿Mm? que ambas buscan que el niño aprenda sin darse cuenta que está adquiriendo un conocimiento, más o menos. Es lo que yo creo, mi humilde opinión. No sé si estaré bien o no. Pensemos en los juegos que cotidianamente nosotros observamos o desarrollamos o que desde nuestra infancia practicamos y que nos ayudaron también en ese proceso de divertirnos y de aprender. ¿Alguno en particular que recuerden de la escuela o de la casa cuando eran pequeños y que les gustara mucho? Digo yo, pues a ver, trompo, yo, así como tipo autóctonos, ¿cómo se llama este de saltar? Ay, se me olvidó el nombre, golosa, ninguno de esos así, parques de juegos en familia, escaleras, eh, este tipo de actividades se hacen por el simple hecho de pasar un rato divertido, de distensionarnos, de pronto de compartir con los amigos, con la familia,
aunque pues también hay juegos individuales, entonces también como retarse uno a sí mismo, pero si vamos a ver la gamificación, tiene unos elementos que la complementan y la enriquecen. De acuerdo, profe Sergio, lo escuchamos. Bien, eh, Ay, no, qué triste. Se entrecorta y no se escucha muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Así como la metodología del Flipped Classroom, que consiste en que, pues, digamos, como la parte conceptual, Profe Luz, Sí, señora. ay, qué pena, es que se escucha cortadísimo. Profe, no sé, pero pues un ejercicio que de pronto y todavía lo manejamos es ¿me escucha? De acuerdo, sí, señora, fuerte y claro. En la clase de artes, por ejemplo, cuando trabajábamos las combinaciones de los colores, teníamos la experiencia más desde la práctica y pues eso hacía que ese tema, por ejemplo, fuera muy significativo. Y de hecho, pues todavía lo manejamos, ¿no? En ciencias naturales, el experimento de la germinación también a través de la práctica del juego eh, es significativo y siempre, digamos, que está presente en ese tipo de temas. Claro que sí, gracias. Genera más recordación y como su merced lo dice, es mucho más significativo. No es un aprendizaje como memorístico ni tedioso, sino que pues tiene de por medio una motivación que pues ya la vamos a ver de acuerdo al perfil de nuestros diferentes niños, eh, se fortalecen en unos y otros aspectos, porque no todos los jugadores son iguales, entonces vamos también a jugar con esa parte. Bueno, les decía que siguiendo el modelo de la metodología del Flipped Classroom, que consiste en que la teoría se da previo a la clase, entonces yo no les quise compartir el video antes porque comprendo que ustedes estaban con sus niños y pues no iban a tener el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es que el video que nos ayuda con la estructuración o la conceptualización o el enriquecimiento de esas nociones de juego y gamificación, lo organicé en un video que encontré de la Universidad UNIR y que es muy sencillo de comprender. Entonces, en la medida que lo vayamos escuchando, yo lo voy a detener, ¿sí? Y vamos a hacer un conversatorio para que vayamos sacando en claro qué comprendemos respecto a lo que el profe nos está explicando y pues las ideas que nos vayan surgiendo. Como les digo, eso es lo chévere de una comunidad de aprendizaje, que no es simplemente leer un documento o ver un video, sino que se procesa, se profundiza, se discute a la luz de las experiencias y las vivencias que cada uno de nosotros puede aportar. El primero dice, la gamificación consiste en adaptar ciertos elementos, fíjense que dice adaptar, elementos, técnicas y recursos de diseño de juegos. ¿Sí? Entonces, de hecho, partimos de las cualidades, elementos y técnicas y reglas y etcétera y aportes que nos provee el juego, pero los vamos a adaptar en nuestro contexto. Aquí dice que puede ser en el contexto de los negocios, en el contexto de la educación, en el contexto del marketing. Sí, en la publicidad, por ejemplo, se utiliza bastante y de ahí pues la educación ha tomado un gran porcentaje también para ayudar. Y en fin lo que se llega es a lograr aumentar los niveles de compromiso y participación de las personas en una actividad hasta el punto de lograr comportamientos deseados. Tenemos muy en mente que cada uno de nosotros
formula para su grupo de estudiantes unos objetivos muy puntuales, muy concretos, a partir de los cuales despliega una serie de acciones y hace unos seguimientos para llegar hasta ese propósito, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, la gamificación puede ser un aporte muy valioso para alcanzar de manera mucho más sencilla estos propósitos. Y el otro sería la técnica que el profesor emplea en el diseño de una actividad de aprendizaje, sea analógica o sea digital. Fijemos acá que no necesariamente estamos hablando del uso del computador, de la tableta o del celular, sino que también podemos hablar de lo que ustedes han venido trabajando, con sus materiales impresos, con sus cartillas, con sus proyectos, con sus portafolios, introduciendo elementos del juego donde los estudiantes, de acuerdo con sus desempeños, obtienen insignias, están retados por un límite de tiempo, hay unas puntuaciones, se incorpora todas las posibilidades del juego con los dados, por ejemplo, la competición sana, de hecho eso también ayuda mucho a la parte de convivencial, con el fin de enriquecer esa experiencia de aprendizaje y dirigir o modificar comportamientos en los estudiantes, ¿vale? Entonces quería como consolidar estos dos para que, como les digo, pues todos tengamos una referenciación un poquito más detallada y vayamos perfilando mucho mejor el concepto que cada uno de nosotros puede manejar en torno a la gamificación. Bueno, entonces vamos a escuchar unas 2 participaciones del final del video, cómo nos fue y qué encontramos de interesante o de novedoso en los aportes o lo que nos explicó el profesor acerca de la gamificación. Vamos a mirar entonces si vamos acá por la revisión de asistencia. La profe Jenny, ¿nos quieres colaborar con algún aporte al respecto, profe? ¿Me escuchas, profe Jenny? No, parece que no tiene audio. Mi profe Yuridia, ¿estás ahí? ¿Ahí? Como sesión espiritista. ¿Estás ahí, profe Yuridia? Buenas tardes. Pues lo último, lo que esto que siempre hay que, digamos, a un niño orientarlo de pronto de lo más difícil como a lo más fácil, ¿sí? Y que siempre hay que brindarle los elementos precisos y concretos. Bien, es uno de los objetivos que podemos lograr a través de una planeación donde integremos gamificación. Ok, y mi profe Jenny no ha vuelto por acá, no la han visto. La veo conectada, pero parece que no tiene audio. Profe María Isabel. Bueno, espérame un segundito, ya. Eso es porque se me... Bueno, pues para mi concepto es que estamos en una época donde los jóvenes no les gustan las cosas fáciles. Les gusta llegar a lo más alto o empezar por lo más peligroso. Ellos tienen metas muy diferentes a las que tenemos de pronto nosotros. Manejan también como la tecnología, pues súper chévere, o sea, tienen unas habilidades que de pronto nosotros no las tenemos. Todo eso hace que ellos tengan una visión diferente de la educación y de la forma de trabajo, sobre todo en el aula, ¿no? Sí, señora, así es, tiene toda la razón. Entonces, pues, como les comentaba hace un momento, gracias a que tenemos la posibilidad de interactuar con diferentes tipos de estudiantes, con diferentes tipos de jugadores, de personalidades,
compañeros docentes que tienen de pronto más afinidad con la tecnología, que han explorado de pronto más herramientas o que han vivenciado o experimentado más en torno a este tema, pues lo interesante de estas comunidades de aprendizaje es que todos nos enriquezcamos y pues progresivamente vayamos adquiriendo muchos más elementos para ir trabajando nuestras clases y de hecho eso nos ayuda también a mantenernos motivados, ¿sí? No estar siempre como en un círculo vicioso repitiendo la misma forma de trabajo, sino pues que vamos haciendo innovaciones. Entonces lo chévere es poderlo explorar, pero como les digo, en equipo uno se siente más animado. Porque, por ejemplo, a mí me pasa cuando yo estoy desarrollando algún juego y llego a un punto en que no entiendo algo, sí me gustaría tener a alguien que vaya más adelante o que comprenda un poquito más o que tenga más habilidad en ese aspecto para ir creciendo también y ir pues aprendiendo mucho más. Recordemos que, por ejemplo, en las diferentes sesiones yo les he hablado que al igual que ustedes, pues también he tenido que ir como buscando diferentes maneras de, de hacer dinámicas las actividades para que no sea tan tedioso y que pues de la misma formación que dan en MIMI, en aprendizaje autónomo, y de la misma formación del PTA, pues he explorado algunas aplicaciones como Kahoot, que fue la que empleamos cuando ustedes pudieron hacer una práctica con algunas de las preguntas de la prueba de gradito tercero de evaluar para avanzar y que la misma aplicación pues entrega retroalimentación y hay unas fichitas donde se puede repasar. Entonces yo sé que toma tiempo, pero cuando se hace una construcción bien planeada y cuando participamos todos se hace mucho más agradable y pues como les digo, tiene uno más opciones y posibilidades para alcanzar esos objetivos. Por ejemplo, recuerden que cuando trabajamos la guía de aprendizaje del lenguaje, la que elaboré para presentarles a ustedes los diferentes momentos de una clase a través de la estrategia de el oso que no lo era, ahí también ustedes pudieron identificar diferentes estrategias, algunas que ya vienen usando y otras nuevas. Entonces, lo que quiero dar a entender es que ustedes sí han gamificado, simplemente que de pronto en ocasiones no ha sido tan explícito ni tan permanente, ¿sí? Como que se hace como en pequeñas cuotas, pero no se ha consolidado un grueso, como que haya de pronto toda una actividad secuencial, tipo videojuego que va uno por diferentes niveles y esto, sino simplemente pues la actividad puntual de pronto para una temática y hasta ahí quedó. Entonces lo interesante es visibilizar esas propuestas que ustedes han venido haciendo y pues que todos nos podamos enriquecer. Cuando hemos trabajado la ruleta, por ejemplo, para armar grupos, para hacer selección de actividades, esto también yo sé que ustedes en sus clases a través de plataformas, los que han tenido la oportunidad la han usado y saben lo divertido e interesante que es para los niños. Cuando trabajamos, por ejemplo, la vez de los daditos, para hacer la actividad de las preguntas, entonces bueno, el dado virtual. Entonces hay diferentes ejemplos que, como les digo, uno los va incorporando pues paulatinamente. Por ejemplo, los cuestionarios a través de quiz, el mismo que acabamos de desarrollar. Y en este momento entonces, para que logremos conceptuar un poquito más sobre los beneficios de la gamificación, ustedes van a armar un rompecabezas y vamos a ver quién lo hace en el menor tiempo posible. Entonces ya les estoy enviando al WhatsApp el enlace para que ustedes entren y tan pronto el primero que lo tenga, por favor, informa para que nos lea que encontró al armar el correspondiente rompecabezas. Se llama Beneficios de la gamificación y ya en este momento está listo en su WhatsApp. Entonces, hasta acá sería la CDA del día de hoy. Si tienen alguna pregunta,
Y luego paso a socializarles el cronograma de lo que se proyecta trabajar en el mes de agosto y parte del mes de septiembre. ¿Listo? Entonces los escucho, profes. Mientras ustedes piensan al respecto de esta CDA, si les pareció muy harta, si sienten que no sirve o si por el contrario le ven futuro. Como les digo, mi propósito es que podamos visibilizar aún más o dar a conocer aún más esas propuestas muy bonitas, muy interesantes que ustedes vienen haciendo, enriquecerlas utilizando las diferentes herramientas y los diferentes recursos que podemos explorar a través de estas reuniones. Y ya una vez abordemos las sesiones de matemática, de lenguaje, educación inicial, pues vayamos conectando eso, le encontremos como el sentido y decir, mire, esta estrategia yo la puedo gamificar apoyándome en esta forma de presentarla, y como que entre todos vayamos consolidando una idea o un trabajo bien interesante que pueda ser muy útil tanto para nosotros y obviamente pues para los aprendizajes de nuestros niños. ¿Listo? Así como para no ser tan repetitiva, pero en sí ese es como el propósito y lo explicaba al inicio. Por ese motivo fue que yo escogí que esta CDA inicial fuera con ese tema, o sea, de todo lo que nos entregó el programa para este ciclo, pues que iniciáramos con esa parte, para que ya le encontráramos como el enfoque o el camino o por dónde es que espero que nos podamos orientar. Listo, entonces los escucho, profes, y con eso pasamos al cronograma. Con eso también pues les explico más en detalle. ¿Preguntas? Bueno, no es pregunta, es como un comentario Sí. de la sesión. Uh-huh. Bueno, pues respecto a mi experiencia, yo vengo un poco desvinculada del proceso, pues por la licencia, uno llega como, sí, buenas, acá en qué van. Entonces, pues me parece muy bonito lo que se está trabajando. A medida pues que iba transcurriendo la sesión, por mi mente pasa cómo lo desarrollo con los niños en el aula y pues es bonito, es gratificante ver cómo de una manera implícita uno toma esos elementos para hacer una clase interesante, por así decirlo. Como pues en todo el proceso que hemos llevado de la elaboración de guías, se han intentado vincular esos aspectos como del juego, de llegar de una forma más significativa a los estudiantes y pues que ya este programa nos da otro tipo de herramientas. Como le digo, pues para mí lo de hoy fue completamente nuevo. Me voy, digamos, agradecida con la sesión porque aprendí algo nuevo y lo pude articular a mi trabajo y a mi experiencia docente. Habló la profe Valeria. Valeria, listo. Sí, señora. Profe, mire que es como si hubiésemos estado conectadas y usted dice que de hecho pues está como retomando actividades, pero siento que está muy, digamos, en la línea y como que si hubiese sabido la pregunta que se espera o se esperaba generar en torno a esta comunidad de aprendizaje, y de hecho acá la tengo anotada, es qué hemos hecho similar o qué experiencias parecidas hemos tenido en nuestras clases, y su merced la dijo de una manera supremamente puntual y pertinente y se lo agradezco porque eso me hace, o sea, es muy satisfactorio que se haya logrado que nosotros como que vayamos hasta ese punto y vayamos como conectando eso, relacionándolo, asociándolo y no lo veamos como una teoría, ay, qué pereza la diapositiva, que el video, que el jueguito, que el rompecabezas, sino ir como recopilando todo eso y lo que yo les digo, hacer esa experiencia enriquecedora para todos. Y hay otra pregunta que es también, ¿cómo transformamos lo que hacemos en el aula
para que nuestros estudiantes se motiven a seguir aprendiendo. Digamos que son como dos preguntas que yo sé que van a quedar ahí como dándonos vueltas, y de hecho eso es lo que se pretendía así como de manera muy, ¿cómo sería? No camuflada, pero sí como de manera muy sutil, que cada uno de nosotros llegáramos a esas preguntas, a esas inquietudes, a esas reflexiones. Entonces, profe, de verdad, de todo corazón, le agradezco porque estuvo más que pertinente su intervención. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar entonces a apenas 12:45. Listo, para que nos vayamos a almorzar bien rico y a descansar los que se pueden. Entonces, bueno, les voy a contar acá cómo fue la organización para este ciclo 2. Están viendo la pantalla con el título Semana y Actividades, ¿cierto? Díganme sí, díganme no, por favor. Sí, señora. Listo. Qué pena, pero pues toca estar cada rato preguntando, y si no, yo acá hablando y ustedes no están de pronto mirando la presentación. Bueno, entonces, como les venía diciendo, el programa pues viene organizado por ciclos. En cada una de las rutas de los ciclos pues hay unas actividades concretas, desde el área de matemática, desde el área de lenguaje, desde educación inicial y desde la CDA de gestión, acompañamiento y evaluación. Ya como les digo, en el ciclo 1 afortunadamente logramos desarrollar en un altísimo porcentaje esos propósitos, y ahora para este ciclo 2 entonces se conversó con los directivos para pues articular o integrar de la forma más armónica esta propuesta pues a la dinámica de cada uno de los grupos, y respetando pues sus tiempos y demás. ¿Listo? Entonces, para la semana de julio del 16 al 30, o sea, esta que acaba de pasar, ¿qué se ha adelantado? Bueno, como ya saben, las reuniones con los directivos, la planeación y organización de la sesión del día de hoy, miércoles 28 de julio. Esta sesión, por favor, téngala presente, su título es Gamificación y experiencias de retroalimentación, y va conectada, como les decía, con la que vimos en el ciclo 1, con la escalera de Wilson y demás, que ustedes la pueden encontrar en sus correos, si están interesados de pronto en darle una ojeadita nuevamente. Recuerden que esas diapositivas yo trato de hacerlas lo más sintetizaditas posible, con lo más puntual, y así lo que nos quede más práctico. ¿Listo? Bueno, para la siguiente semana, entonces, bueno, ya sabemos que tenemos una tareita muy chiquitica, y yo sé que la van a hacer con la mayor disposición, porque me interesa muchísimo que ustedes identifiquen esas estrategias en la propuesta de los niños y lleguemos con ideas así fresquecitas para que conectemos con eso que vamos a ver en la sesión y el taller de educación inicial y de lenguaje. ¿Cuál es como el grueso de esas dos sesiones y esos dos talleres? Hacer la promoción de la competencia escritora, desde educación inicial hasta grado quinto, y con unas secuencias didácticas, como les digo, muy adaptables y muy interesantes, que vamos a trabajar ese día. Voy a procurar que sea muy activo, donde podamos nosotros también escribir, o sea, como en las clases, con actividades de no solo explica la tutora y los demás escuchan, no, sino que podamos estar ahí participando activamente todos. Entonces les pido el favor que ese día o esos días estén con toda la creatividad y toda la disponibilidad para poder participar. Listo, entonces en la sede Próspero Pinzón se espera que nos encontremos el día martes en el horario de 8 a 12:30, los docentes que hacen parte de la sede Próspero Pinzón y de las escuelas unitarias, en este caso Antonio Nariño, Salitre Bajo y Gabriela Mistral. Para el día miércoles, entonces ya no nos reunimos los del día anterior, sino que vamos otro grupo, por aquello del distanciamiento y demás. Entonces nos vamos a encontrar también en la sede Próspero Pinzón, pero ese día con los compañeros de la sede Simón Bolívar y las compañeras de la escuela Fray Luis de León.
El día jueves, o sea, agosto 5, en el mismo horario, en la misma sede, pero con otro grupo, con los docentes de María Antonia Rubiano, Guanguita Baja, Tibita, Salitre Alto y Casablanca. Si falta alguien por nombrar, por favor me dicen para que no se nos vaya a escapar ninguna sede, aunque creo que ahí están todas. Bueno, listo, eso es presencial. Luego en la semana de agosto 9 al 13, acompañamiento en aula en las sedes focalizadas. ¿Cuáles son? Próspero Pinzón, Fray Luis de León, Simón Bolívar, María Antonia Rubiano y Guanguita. Entonces yo voy a estarles hablando a sus WhatsApps o a sus teléfonos personales para que conversemos y podamos, digamos, acordar, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que ustedes vienen trabajando con sus chicos, con sus grupos, me cuenten cómo lo están desarrollando y yo pueda entrar a apoyarlos directamente en la clase. O sea, yo no voy a sentarme en una esquina a observar, sino que quiero interactuar y hacer parte de ese desarrollo, de esa planeación que ustedes tienen, ¿sí? Porque yo sé que es muy aburridor y de pronto algunos profes dicen, no, pero ¿cómo así que la tutora viene a evaluarnos? Eso no es. O sea, en algunos casos muy desafortunados, pues se ha presentado que las instituciones han tenido esos inconvenientes, pero pues mi trabajo no es ese, es acompañar, apoyar, sí, entrar a aprender de ustedes y pues mirar las formas en que podemos de pronto ir incorporando algunas cositas muy puntuales de acuerdo con lo que ustedes vienen trabajando, ayudar a enriquecer esa parte. Entonces vamos a estar hablando y ahí cuadramos. Entonces puede ser que de pronto el día lunes de agosto 9 esté en la sede Próspero, el día martes en la sede Fray Luis, el día miércoles en la Simón Bolívar, ¿sí? Pero eso lo vamos conversando pues también con el calendario y la posibilidad que se genere con cada sede y con cada grupo de profes, ¿listo? Entonces eso es muy concertado y hablado previamente, no voy a llegar allá de sorpresa sin saber en qué voy a apoyar, ni en qué van, ni qué están haciendo. Entonces por eso vamos a conversar internamente los profes. Cuando los llame, por favor, me contestan y vamos ahí acordando esa parte. Para agosto 30, septiembre 3, entonces hay actividades pedagógicas complementarias. Se espera que en esas 2 semanas de presencialidad yo ya tenga un poquito más claro cómo puedo entrar a fortalecer que la institución sistematice muchas de las propuestas que ustedes vienen haciendo, pero de una manera más formal. Entonces nosotros hemos ido adquiriendo una serie de elementos que yo puedo ir trabajando con ustedes de acuerdo con las iniciativas y las ideas que ustedes aporten, más las que yo de pronto llevo en mente, pero que obviamente no las expongo acá, porque quiero primero conocer los contextos, conocerlos a ustedes, sus iniciativas, y ya en la medida que pues podamos ir integrando cosas o esto, pues acá entre comillas les cuento que la actividad pedagógica complementaria que yo tengo es en torno a unas obras de teatro de este señor Rubiano, que se encuentran en la página del Ministerio de Colombia Aprende, y que pues podemos trabajar en el aula o también con las familias y nos ayuda a fortalecer también una gran cantidad de competencias y también la podemos gamificar. Pero pues obviamente eso lo vamos a ir estudiando y valorando en el transcurso de esas 2 semanas de agosto anteriores. En la semana del 6 al 10 seguimos con la misma actividad. Vamos a hacer pues esporádicamente unas reuniones concertadas, por eso acá no quedaron de una vez explícitas, porque eso pues se va a hacer teniendo en cuenta pues el desarrollo y el alcance que se logre en esa semana de planeación o de organización de cómo sistematizamos o cómo proponemos esas actividades pedagógicas complementarias de nuestra institución. ¿Listo? Entonces, a grandes rasgos, esta es se me escapaba, qué pena. Otra semana que es presencial es la de matemática, que es la que vamos a trabajar de agosto 23 a de agosto 23 a agosto 27. Vamos a hacer la misma dinámica.
nos reunimos los mismos grupos y en la misma sede, pero obviamente en días diferentes. Va a ser también de 8 a 12:30 y ya, eso es todo, creo que hasta ahí está. Sí, es importante, pues yo comprendo que pues en las instituciones tenemos muchas responsabilidades en nuestras sedes con nuestros niños, pero que procuremos que cuando vayamos a tener esas reuniones a través de la plataforma, pues como acá ya están explícitas o las que se concreten, pues tengamos muy pendiente que en ese horario pues tenemos la autorización desde el colegio, desde los directivos, de que no vamos a estar con niños porque pues no vamos a estar al 100 para poder participar de manera activa. ¿Listo? Pero bueno, son cositas ahí que uno va teniendo en cuenta para que pues podamos desarrollar el trabajo lo mejor posible. Entonces tenemos las 12:55. Ustedes me dirán para el cierre qué inquietudes tienen. Como les decía, al correo les hago llegar el documento, documento no, como el apoyo donde vienen cuáles son las herramientas para gamificar en clase. Entonces ahí simplemente ustedes lo van a tener como guía de bolsillo y en la medida de lo posible pues miran, esta ya la conozco, exploremos un poquito cuando tenga tiempo esta, o si ustedes sugieren, venga, profe, acerca de quiz, ¿será que no podemos hacer una reunión de comunidad de aprendizaje para que todos aprendamos? Excelente. Exploremos de pronto Geniali, o cuéntenos cómo hizo usted para ¿cómo se llama esto? Los rompecabezas. Bueno, ustedes también tienen muchísimas cosas que aportar y enseñarnos, entonces lo concertamos y hacemos esas reuniones, como les digo, de comunidad de aprendizaje. Listo, hasta ahí entonces ya vamos dando cierre. Quisiera escuchar unas 4 intervenciones ya para dar fin a la actividad del día de hoy. Gracias. Al correo les comparto la información para que después no tengamos de pronto que estemos perdidos. Recordemos que ahí va la pequeña tareita de la hoja donde vamos a registrar el nombre de las estrategias que encontramos en la página de Minios, en la propuesta de Minios. Eso sería la única tareita para llegar en la reunión de la próxima semana. Y pues ese día llevar en que tomar apuntes, sus esferitos, sus útiles escolares es muy importante. Bueno, entonces, profe Edilson Orlando nos quiere regalar un cierre para que ya todos nos vayamos a nuestras actividades de casa, por favor. Un cierre respecto a la actividad de hoy, profe. Sí, señor. Bueno, pues de todos modos agradecerte a ti, profe, por estar ahí acompañando el proceso académico, por estar pensando en nosotros. Sabemos que el programa como tal, pues, es una forma dinámica de poder hacer conjunto el trabajo académico con el trabajo que ustedes realizan dentro del programa como tal. Agradecerte eso, pues agradecerte los aportes que contribuyen de forma muy significativa al trabajo que nosotros desarrollamos en el aula de clase a diario, y pues más ahorita en este tema que aún es un poco complejo por el tema de que el COVID pues aún convive con nosotros, pero pues que de una u otra manera hacemos nuestro mejor esfuerzo como docentes para sacar a las nuevas generaciones adelante. Pues quiero finalizar de pronto recordando algo que escuché del video que mostraste, que me pareció interesante y tenía que ver con que siempre hay que tener un propósito y un fin y un objetivo, sabiendo a dónde queremos llegar. Digamos que eso no es solamente aplicable para la parte académica como tal, sino me parece pues algo muy importante de aplicarlo siempre en la vida personal de cada quien, porque pues si no tenemos un objetivo claro de a dónde queremos llegar o qué queremos buscar, qué pretendemos, qué metas tenemos, qué sueños,
difícilmente podemos, digamos, desarrollarnos como seres humanos en todas las dimensiones, difícilmente podremos avanzar. Entonces, a veces consideramos que nuestros sueños, nuestras metas son inalcanzables, pero si realmente nos proponemos trabajar o buscar estrategias para poder lograr esos sueños y esas metas, pues con la ayuda de Dios y con nuestro propio trabajo podremos así lograrlo. Entonces eso me pareció importante, nuevamente agradecerte y agradecer también las intervenciones de los compañeros. Así es, mi profe. Mejor dicho, el cierre con broche de oro. Entonces, desearles un feliz resto de día y de semana. Y bueno, Dios mediante, ya el otro martes o lunes nos vamos a encontrar en la institución y pues con todo el ánimo y para adelante, sí, o sea, sabemos que si esta situación así de estar como con esa preocupación permanente por la parte de salud es complejo, pero bueno, damos lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces, un súper abrazo y un feliz descanso para todos. Muchas gracias, profes, y feliz tarde. Gracias, profe Luz Dari, feliz tarde para todos. Ok, bueno, cerramos. Gracias. Chao a todos. Feliz tarde. Muchas gracias, buena tarde. Feliz tarde, compañeros, bendiciones. Poquitos. Eso, uy, no, qué galleta, que no. Eso no.